Bueno, ya nos están viendo y nos están oyendo. Así que vamos a empezar. Disculpen la tardanza los que llegaron temprano, pero así es, a veces es el tráfico, a veces es el sábado, en fin. Gracias a los que están por haber venido, gracias a ustedes por estar aquí. Aquí están Ana Lucía, Lizeth y Maribel, y está Consuelo y Moravio Ochoa también por ahí, que forman parte de la selección por Panamá de este libro. Gracias por aceptar ser incluida, aportar un cuento a la antología y por participar en esta conversación el día de hoy. Y gracias a Excedra por este espacio. Yo tengo 3 años viviendo en Panamá y yo le doy gracias a Dios de que aquí como lectora y como escritora que tengamos un espacio como este. Esta librería a mí me parece muy cálida, parece una casa. Aquí provoca venir, tomarse un café, hablar en torno a la literatura y realmente es muy grato y hay, yo creo que una buena promoción, intención y promoción de promover cultura. Aquí siempre hay actos los sábados, los días de semana. Juan Rosas, por tu diligencia y la disposición, no nos están cobrando un centavo por estar aquí, así que bueno, yo estoy verdaderamente agradecida y la forma en que podemos compensar de algún modo ese gesto es consumiendo un café, que es muy rico aquí, un jugo, cualquier cosa, almorzando y así pasamos más amenamente el rato. Para los que no conocen el libro, yo sé que hay varios que lo conocen, nosotros presentamos este libro, lo produjo Forotaller Sagitario Ediciones, el sello editorial que tengo con Enrique Jaramillo Levy aquí en Panamá, y lo presentamos en la Feria Internacional del Libro que tuvo lugar ahorita en agosto. Escenarios y provocaciones, Mujeres Cuentistas de Panamá y México 1980-2014, es una antología que contiene 30 cuentos, 15 cuentos escritos por mujeres cuentistas panameñas y 15 cuentos escritos por cuentistas mexicanas. La selección por México la hizo Mónica Lavín, una escritora, está considerada una de las 5 escritoras más importantes de México ahorita, que no es poca cosa. Y la selección por Panamá la hice yo. Eso es nuestro libro. Realmente tenemos 1 año y medio con nuestro sello editorial y este sería el libro número 14, creo, Enrique, que sacamos en año y medio, así que estamos muy satisfechos, ¿no? Con lo que hemos hecho hasta ahora. Y estamos negociando además de la publicación aquí en México, una próxima edición, aquí en Panamá, una próxima edición del libro en México, que sería una gran cosa que puedan estar estas 15 voces panameñas vendiéndose en librerías, en estantes mexicanos. Ojalá que así sea. Yo antes de comenzar a conversar quería hacer breves comentarios sobre, ¿por qué una antología? Primero decir que a mí me resultó muy estimulante trabajar en esto primero porque me encanta, descubrí que me gusta el trabajo de investigación que implica leer en todo un campo de oferta de lectura para seleccionar lo que a mi juicio quiero valorar en un momento dado, ¿no? Y aparte de esa pasión, la idea de como venezolana aproximarme a la escritura, a lo que se está escribiendo en Panamá y hacerlo además para que estas voces panameñas compartieran espacio con voces mexicanas. Todos sabemos, México es un país inmenso con una tradición en literatura importante, editorial también, entonces era todo un reto. Así que para mí fue una manera perfecta de honrar a este país que me ha recibido y me ha recibido como venezolana y como escritora, me ha acogido también, de honrar lo que se está escribiendo aquí. Y también la escritura de mujeres es algo que me interesa como mujer y me interesa como escritora. También decir que una antología, porque una antología no solo como investigadora sino ya como lectora, yo pienso que es perfecto y por eso tienen tanto
tanta promoción y tanto auge hoy en día, porque uno tiene una muestra, un paneo grande de lo que se está escribiendo en un momento dado, en un sitio o en un género particular, y a partir de ahí pues uno decanta por el autor que uno prefiere, ¿no? Entonces aquí hay en este caso 30 mujeres, 30 voces distintas de 2 países y le da a uno una muestra amplia, ¿no? Entonces, yo pienso que como lector facilita mucho las cosas, ¿no? Y bueno, hace poco leí que toda antología, esto no pretende ser, aclarar, esto no pretende ser una muestra de lo que se está escribiendo, de lo que están escribiendo las mujeres en Panamá, o de lo mejor que se escribe en Panamá. Aquí no están incluidas todas las voces que están escribiendo, es simplemente pues mi propia aproximación, es mi particular valoración, muy subjetiva, y ese es el valor que tiene, ni más ni menos, ¿no? Los criterios para hacer la selección tanto en Panamá como en México fueron bastante amplios. Uno, cuando va a hacer una antología, define como un marco sobre el cual va a trabajar. Decidimos, Mónica y yo, que fueran mujeres, que estuvieran vivas y activas en la escritura, podía ser en el género cuento o en algún otro género, y que hubieran publicado al menos un libro de cuentos a partir de 1980 para que tuvieran cierta actualidad, ¿no? Sobre la base de eso, yo hice la selección en Panamá y Mónica hizo la suya en México. Entonces, cuando presentamos el libro en la feria, tuvo lugar un conversatorio, estuvieron presentes 3 mexicanas, entre ellas Mónica, estuvo presente Rosa Beltrán, que es otra de las autoras antologadas, y Paola Tinoco. Y estuvieron presentes 3 de las autoras panameñas, estuvo Consuelo Tomás, que está aquí con nosotros, estuvo Giovanna Benedetti y estuvo Alondra Badán. Se nos ocurrió que podía ser una buena idea pues hacer este conversatorio para seguir promoviendo el libro, pero ya con voces más jóvenes, por dentro y por fuera, porque Danae, que espero que llegue, tiene sus años, pero es como una niña, ¿verdad? En el buen sentido, no porque sea infantil de ninguna manera, sino porque es una persona conectada enteramente con la alegría y el entusiasmo por la vida. Entonces, la idea es un poco conversar sobre el libro. Aquí, como siempre, hay que improvisar, éramos más, no todas han leído la totalidad del libro, es un libro voluminoso, son 30, no todo el mundo tiene tiempo, en fin. Pero les voy a presentar brevemente. Las que tienen el libro, espero que todos lo tengan, lo compren. Si no lo tienen, afuera hay una mesita al lado de la caja. Ahí aparece una pequeña biografía de cada una de las autoras antologadas. Así que no voy a dar mayores detalles, lo básico. Ana Lucía Herrera, que está aquí con nosotros. Ana Lucía es comunicadora social y publicista. Estudiaste en Venezuela, Ana. Me llama la atención, yo soy venezolana. ¿Viviste mucho tiempo allá? ¿Puedes agarrar el micrófono? Pues yo me fui 3 meses a Venezuela y me quedé 3 años. Me hubiera quedado para siempre, pero empezaron los problemas en Venezuela, entonces me regresé a Panamá, pero me encantó. Así que fui a estudiar allá, estudié publicidad, realmente fui para un curso de cine y televisión, y el curso de 3 meses terminó en 3 años, en canto, en teatro, un poco, en todo lo que el país me ofrecía en ese momento. Ajá. Y trabajas en televisión como presentadora y productora hoy en día, ¿no? Hablando de lo que nos interesa, tiene un libro de cuentos publicado, Cuentos de Pequeté. A mí me encantó tu libro. Sí, porque fue un libro que, de esos libros, yo no sé si a ustedes les pasa, pero uno lo abre, lo empieza a leer y era tan sabroso y tan ligero y tan refrescante que yo no paré, lo leí, yo creo que en un día lo leí. Que es todo Cuentos de Pequeté. ¿Puedo meter? Porque ahora que sí, claro. A mí me pasó el contrario de a ti. Yo conozco a Ana Lucía desde hace rato, nosotros trabajamos juntos en un taller aquí, entonces los cuentos los fui viendo desde a poquito. Pero curioso cómo cada uno
busca la lectura de las cosas que le interesan. A mí, yo leía un cuento y lo paraba y decía, no, porque se me va a acabar el libro, vamos a dejarlo ahí un ratito y entonces voy a leer otras cosas porque esto que me gusta mucho, no quiero que se me acabe. Entonces me pareció curioso cuando tú dijiste que lo leíste todo de una y yo lo fui guardando a chorritos, y cuando leí el último cuento decía, voy a tener que escribirle a Ana Lucía y decirle, me tienes que escribir otro cuento porque es que no se me puede acabar. No, eso pasa como cuando uno compra un chocolate. Yo soy de las que me lo atapuso y se acabó el chocolate. ¿Tú eres de las que guardas los taquitos de chocolate? No. Pues yo hice eso con el cuento, con el libro de Ana. Cuentos de Pequeté está todo ambientado en un pueblo que se llama Pequeté y los personajes transitan de un cuento a otro. Y bueno, me parece... De verdad, me pareció muy interesante, sobre todo, además de la sabrosura y de la ligereza, que está salpicado, hay algo que yo valoro en la lectura y que es la belleza en el manejo del lenguaje, ¿no? Y ella va colando inocentemente frases que me parecen hermosas, que me detenían en la lectura, que me provocaba volverlas a leer, además del interés por mantenerme en ese ámbito pequetiano. Bueno, un cuento de cuentos de Pequeté está en la selección panameña. Lisette Lanusa Sáenz. Lisette es abogada. No sé si eres la más jojota del grupo, si eres. Ya van a empezar a pelearte por eso. Abogada por la Universidad de Panamá, tiene una maestría en globalización, comercio internacional y mercados emergentes en Barcelona. Sí. Tiene un par de menciones honoríficas, ¿no? En el Premio Nacional de Cuentos José María Sánchez, que nunca te ganaste. Bueno, pero tienes aquí dice que tienes una mención honorífica, eso es algo, ¿no? 2 menciones honoríficas en ese premio y tienes otra en el Premio Diplomado en Creación Literaria. Soy una experta en menciones honoríficas. ¿Quieres saber cómo hacer esa mención honorífica? Exacto, soy como Leonardo DiCaprio, me ha encantado, gracias a Dios. Está bien. Y tienes, hasta donde yo sé, 2 libros de cuentos publicados. Ad Infinitum y Destinos Circulares. Destinos Circulares, ahí reuniste 2, ¿no? Ad Infinitum y otro se llama Adeu. En Ad Infinitum hay 2, que fue una de las menciones de José María Sánchez y el premio de minoría del concurso de diplomado. Entonces en Ad Infinitum realmente hay 2 libros, es como si fueran 3 libros de cuentos, solo que se publicaron juntos. Y yo ahora medio que he abandonado el cuento, estoy escribiendo novelas, así que espero que la próxima vez que me vean no sea en cuentos, espero. Y bueno, a mí también me gusta mucho tu literatura. Ya yo conocía a Lisette porque cuando hice el diplomado en creación literaria, Lisette fue a hablar con nosotros y bueno, porque es muy cercana a Enrique, mi socio, y me gusta cómo escribes porque siento que es muy actual lo que escribes, ¿no? Es uno de ellos, no sé si los 2, pero uno al menos está ambientado en Barcelona. Los 2 que están publicados, Ad Infinitum, o sea, los 2 libros que están recogidos ahí son todos los cuentos que yo escribí cuando yo vivía en Barcelona. Yo estudié ahí una maestría. Son todos los cuentos que salieron quizás no todos los escribí cuando estaba allá, porque yo estaba muy ocupada viviendo cuando estaba allá para escribir, pero todos los cuentos de mis personajes que se quedaron en Barcelona están ahí, en ese cuento. Y uno de los que está aquí es de ese libro, de mis personajes que se quedaron en Barcelona. Así es. Y Maribel Juan González. Maribel es de David. ¿Y dónde vive? Agarra eso. Yo nací en David, pero vivo en Santiago de Veraguas. Maribel viene del mundo de la finanza, licenciada en finanzas y banca, tiene máster en economía y también en economía bancaria y monetaria. Y también te desempeñas o has estudiado, tienes un máster en docencia. Sí, es que yo soy docente en la Universidad Latina. Yo me desempeño como docente universitaria en la Universidad Latina. Ella tiene
un premio de novela corta, segunda mención de honor en el Premio Centroamericano de Novela Corta por una novela que se llama El secreto de Ventura, y tiene un libro de cuentos que se llama La noche de mi espera. Es un libro que a mí me llamó mucho la atención porque tiene una voz muy particular, la de Maribel. La voz de Lisette es muy cosmopolita, si se quiere, ¿no? La voz de Maribel es una voz que ya se oye poco, es una voz casi rulfiana, le comentaba yo a Enrique cuando hablábamos de mis lecturas. Es una voz del medio rural, pero totalmente integrada en ese medio, ¿no? Y eso me llama la atención en un tiempo como hoy, a la edad de Maribel. Tiene mucha poesía también, su prosa. Ok, entonces ya más o menos sabemos quiénes somos. Yo preparé algunas preguntas para simplemente iniciar la conversa y lo que surja, pues lo dejamos correr, ¿no? La primera pregunta era, es una pregunta que puede ser vista como algo muy general, pero la portada está diseñada por el hijo de Enrique sobre una foto de un fotógrafo amigo, ¿no? La foto realmente no es así, pero son dos piernas de una mujer caminando. Y Mónica le gustó porque ella decía que le hablaba un poco de la mujer, ¿no? Del tránsito, de hacia dónde va la mujer, qué pasos está dando la mujer, de una mujer que va hacia alguna parte. O sea, la pregunta sería que juguemos a pensar, partiendo de esta imagen de la portada y de la lectura de este libro, o de los cuentos que hayamos leído, ¿hacia dónde sienten ustedes que se dirige la mujer? ¿O qué camino está transitando la mujer? ¿Qué piensan? Es una pregunta muy libre, cualquier asociación que quieran hacer. Así por encimita y contestando rápido, en cuanto a la portada y a los libros, a los cuentos que he leído, me da la impresión como que dentro de estas páginas encontramos las voces de varias mujeres panameñas o mexicanas que estamos peleando o discutiendo o profundizando un poco en el machismo o el feminismo, ¿verdad? En muchos cuentos siento que hay mucho de eso, ¿no? En el mío, en el de Consuelo, en el de otros cuentos que he leído, hay mucho de eso, ¿no? Unos por muy machistas, unos por muy feministas, pero es eso, ¿quién es la mujer en esta sociedad? Probablemente entonces es lo que de alguna manera o subjetivamente quizás está aquí, ¿no? Yo creo que hace rato la literatura femenina se ha vuelto no de machismo y no de feminismo, sino de querer ir al mismo lugar que van los hombres, simplemente. O sea, ¿dónde queremos ir? Para allá, para donde sea, para donde van los demás, para donde va todo el mundo. Queremos ir exactamente en el mismo camino que van los hombres, sin que nadie nos diga, ese es el camino de las mujeres, ese es el camino de los hombres. Nosotros queremos ir en el camino, y que a la gente se le olvide que vamos en un camino y para allá van las mujeres y para allá van los hombres. Entonces yo lo veo, así como dice Ana Lucía, lo veo muy claro en las páginas, que a veces uno, es curioso, a veces tú escribes y dices, ¿cómo escribes tú como mujer? Bueno, yo qué sé, yo escribo y tú no te das cuenta de las cosas que están aquí y salen en tus cuentos. O sea, tú no te das cuenta de cómo las experiencias, que si el machismo, que si la vida cotidiana te afecta, hasta que eso sale. A veces yo siento que escribir es una cuestión de descubrirse. Eso me lo dijo Enrique una vez y yo no le creía, pero él tiene toda la razón. A veces tú escribes con esto y cuando lo viste todo en la página y dices, wow, mira lo que escribí. O sea, yo descubrí también lo que escribí cuando lo escribí. Entonces, eso es una cosa maravillosa. Bueno, yo, ¿hacia dónde va la mujer? Siento pues que la mujer está tratando, como dicen ustedes, de romper paradigmas, ¿no? De tener un sitial, en la literatura por ella, ¿no? Por ella y desde su perspectiva. Ahora, sí siento, no sé, y me disculparán, pero sí siento como una diferencia entre quizás los cuentos mexicanos y los cuentos panameños. Siento como que los cuentos panameños van en múltiples direcciones, siento yo, no sé, es mi apreciación, en distintos temas, en distintos escenarios, distintas temáticas, distintos sentires. Veo como una pluralidad de cosas, conceptos, temas, y también pues una perspectiva mucho más conservadora. Entonces
En la parte mexicana siento que hay como... ¿Más conservadora en la panameña o en la mexicana? En la panameña. En la mexicana veo, digamos, mucha liberación femenina. Veo más fuerte el tema del sexo, por ejemplo, el tema de las relaciones, ¿verdad? El tema... siento pues que hay más liberalidad en ese sentido, ¿no? Y un transitar mucho más agresivo de la mujer. Es una percepción, pues, ¿no? Es una percepción con la que yo coincido. Ana Lucía, ¿tú quieres decir algo? En base a lo que ella dice, bueno, no he tenido la oportunidad de leer todos los cuentos porque yo me demoro años en leer, eso Lisette lo sabe. Pero mira que en base a lo que dices, y tú, Carolina, quizás lo podrás ver. Por ejemplo, tomando dos cuentos, hay un cuento de una mexicana, Beltrán, y un cuento mío, Elisa Dubilda. Son dos cuentos totalmente diferentes, en dos temporadas totalmente diferentes, pero son dos mujeres tratando de salir de, o sea, tratando tratando de surgir como ellas mismas, tratando de ser ellas mismas. Que eso me parece feminista de alguna manera, no feminista, me parece lo correcto obviamente de alguna manera. Son dos mujeres peleando contra el machismo, tratando de salir del machismo del cual viven, ¿me explico? Entonces, el de la mexicana, el de Beltrán, sí, es un cuento que habla de poses sexuales, o sea, mucho más, está más ilustrado de esta forma. El mío es muy soñador, pero el trasfondo del cuento es el mismo, dos mujeres que están viendo si pueden seguir la vida al lado del machismo en el cual se encuentran, ¿no? No sé, así como por pensar o analizar, ¿no? El cuento de Rosa Beltrán se llama Sherezade y está jugando un poco con esas dos figuras, de la de Sade, del Marqués de Sade, y la de Sherezade, el personaje de las 1001 noches. Y sí, son dos aproximaciones distintas. La de tu cuento, Lisa Edubilda, que es esta mujer que descubre un buen día que de algún modo está presa en su casa, en su hombre, y quiere vivir la vida, quiere bailar. Y bueno, no les voy a decir lo que pasa, aunque a mí no me importa que me digan lo que pasa, porque a mí lo que me importa es leer cómo está escrito lo que pasa, no lo que pasa. Pero si ven que ambas están evaluando qué estoy haciendo con mi vida, qué es lo que me está pasando. Es que en Sherezade la mujer, en un cuento bastante osado desde el punto de vista, como decía Maribel, del planteamiento, cómo lo hace, el lenguaje, el erotismo que tiene, es una mujer que está de algún modo atrapada en las fantasías sexuales de él, en cumplir, en ser la mujer que un escritor, que su amante aspira a que ella sea, ¿no? Para que no la despache. Pero mira, ella buscaba cumplir con los requerimientos sexuales de él y la mía buscaba cumplir con planchar la camisa, sí. ¿Me explico? Sí, son dos formas en que la mujer, digamos, se pueda sentir cautiva. Para seguir un poco con la línea de la conversa, ¿no? Yo pienso, para redondear lo que habíamos dicho de la mujer y de la mujer está buscándose, sí está buscándose, pero yo no sé si ustedes sienten lo mismo. Yo siento que en general la mujer, a diferencia del discurso de la mujer a mediados del siglo XX, que era un discurso como mucho más de víctima, como muy victimizada, ya la mujer, sobre todo en México, está hablando desde una posición distinta. Ya no, ella se responsabiliza a sí misma de su cautiverio de algún modo, y sí hay una búsqueda de identidad. Hemos vivido muchos cambios de la generación de mi abuela a la mía y a la tuya, pues bueno, ni hablar, ¿no? Pero yo pienso que la mujer, al menos lo que yo he visto, y eso me pareció interesante, ya no está encasillada en el discurso de la víctima en el rol de pareja, sino ya está cuestionándolo desde un espacio donde ella se siente más cómoda y más. Ella misma. Sí. Un poco siguiendo con las preguntas, pero igual vamos a estar volviendo siempre al mismo tema.
¿Qué diferencias o semejanzas encuentran entre la escritura de las panameñas y la de las mexicanas, generales a la selección o particulares a algún cuento? Yo creo que ya Maribel dijo bastante, ¿puedes alguna redondear algo más? Yo creo que, mira, hasta que ella lo dijo, yo no lo había realizado. O sea, es como tú lees, yo tengo este es un mal hábito que pasa como escritora. Yo leo desmenuzando. O sea, a veces me pierdo partes, pero yo leo pensando qué yo hubiera escrito si yo hubiera sido la persona. Yo no había caído en cuenta y ahora me quedé calladito un momentito pensando en lo que ella estaba diciendo, porque tiene toda la razón en la manera en que las escritoras mexicanas en general manejan todo el papel de la mujer. Yo creo que esa es la diferencia más importante. Pero además, yo creo que las escritoras mexicanas en general manejan todo desde un punto de vista más real de lo que, o sea, en los cuentos de las panameñas me parece que hay una intención dentro de todo, que quizás viene de cómo se escribe aquí en Panamá, de meter un mensaje en algún lado, o de que el mensaje esté ahí. Y en los cuentos de las mexicanas veo que están un poco más con los pies sobre la tierra, en el sentido de que si hay a ver, no sé cómo explicarme, si hay un mensaje que lo saques tú y si no lo sacas, mala suerte, pues está bien, no me interesa. Quizás es porque yo los veo o sea, que están con los cuentos de los panameños son un poco más soñadores, son un poco más de, no sé, de igual, de lo que sea que el trasfondo es un poco más elevado, quizás. Y quizás el de las mexicanas, sí, quizás es un poco más crudo, quizás esa es la palabra. Es un poco más crudo la manera en que plantean las situaciones del día a día o las que no. A mí el cuento de la parte mexicana que más no me pregunten cuál es la parte panameña que más me gustó porque estamos rodeadas de ella y no les voy a decir. Pero el de la parte mexicana que no está aquí lo puedo decir sin problema. El cuento que más me gustó es En un vagón de Metro Utopía, de Ana Clavel. Ese cuento es una maravilla, es espectacular. Y es una cuestión que el título suena muy elevado. El cuento no realmente es tan soñador como parece. Como ellos no han oído el cuento, más o menos diles por encima de que no se lo vas a contar, simplemente de qué trata el cuento. Y yo soy de las que, si me cuentan, no lo leo. Yo soy en contra de decirles que piensen como si el título les dijera todo va en un vagón de metro, pero la cosa no es como decirles y arruinar, la cosa no es lo que parece. Pero lo que yo quería hacer comentario de este cuento es que el manejo del lenguaje en este cuento, que supongo que la autora, que ya me ha interesado leer, y esto es lo que decía Carolina antes de las antologías, tú coges una antología y coges un solo cuento de una persona y cuando terminas dices, ¿dónde está el libro de esta escritora que lo necesito ya? Una degustación de... Claro, y siempre te gusta una cosa más que otra, no se puede evitar. Exacto. Bueno, yo voy a pedir a Ana Clavel y porque el manejo del lenguaje, a mí me encanta leer cuentos. Mira, y Ana Lucía hace esa cosa, leer cuentos, lo decía Carolina antes, leer cuentos y tú lees una frase y digas, pero mira qué frase tan linda, y tú pares y leas la frase de nuevo, y te quedes ahí con la frase. A mí eso me encanta. Eso me pasó con el cuento de esta mexicana en particular. Ana Clavel sí, es una de las que a mí me interesó profundizar. Es una escritora que entiendo que se caracteriza por la literatura erótica, tiene una potencia impresionante. Es sorprendente Ana Clavel. Yo compré un libro de ella en la feria, en el puesto de la UNAM, que tenían algunas cosas y sí, es muy interesante. En este cuento específicamente, yo no lo voy a contar tampoco, pero ella asume la perspectiva masculina, ¿no? Las fantasías sexuales, eróticas de un hombre que no se realizan y lo hace muy bien. Eso es parte, eso está en una pregunta. Yo quería saber, que podemos adelantarnos hasta allá. Yo sentí que en varios cuentos de toda la selección, tanto de la panameña como de la mexicana, la mujer asume una perspectiva masculina, bien sea la voz narradora de un personaje hombre o la perspectiva, ¿no?, del hombre personaje. Y yo siento que lo hace muy bien y lo hace de diferentes maneras. ¿Ustedes percibieron eso?
Lo sentí como bastante común en los cuentos, a ver, por lo menos la mitad de los cuentos panameños están narrados desde la perspectiva masculina. Y eso no era común en otros tiempos, por eso pienso que en ese tránsito, en ese caminar de la mujer escribiendo, yo pienso que no era tan común que la mujer escribiera así, además que lo hiciera tan bien y tan convincentemente, ¿no? Pero acordarme si es una cosa que tiene que ver con generación, o sea, no me acuerdo, porque me acuerdo que había, pero ¿te acuerdas exactamente cuáles eran los cuentos que eran? O sea, si es una cuestión de, mira, generacional o es una cuestión, porque no, ahora que mencionas, no es generacional. Esa fue una de las cosas que descubrí en la antología. No hay un patrón generacional que por lo menos en la selección panameña había un número importante de mujeres que ya, digamos, empezaron a escribir pues en los años 60, por ahí está Moravia, 70, 80, y luego combinadas con mujeres de generaciones más próximas, y no hay un patrón. Hay cuentos osados como el de Bertalicia Peralta, que es muy osado, muy desenfadado, tiene un tono marcadamente erótico, asume la perspectiva de un hombre que no puede con la sexualidad exuberante de una mujer, y es una de las mayores de la antología. En cambio encuentras cuentos de mujeres más jóvenes que narran desde una perspectiva un poco más, no conservadora necesariamente, pero que no toca esos temas. Dime, Ana Lucía. Creo que tocaste una palabra importante y me corrigen, ¿no? La palabra conservadora. Panamá es un país, dentro de todo, un país muy pequeño, y dentro de lo pequeño somos tres gatos, yo digo siempre acá, y somos conservadores, dentro de que obviamente se ve de todo, como en todas partes. México es un país mucho más, que va adelante, obviamente, con años adelante. Entonces, hasta para escribir, y es algo que me pasa a mí, ¿qué dirá mi mamá si lee esto? ¿Qué dirá mis amigas? ¿Hasta qué dirá la iglesia? Yo, por ejemplo, en mi libro, en Cuentos de Pequete, tenía un cuento, ¿será el mismo Lizalda? Creo que será ese. Era Lizalda, hay una parte que ella se encuentra con un cura, y lo que yo he escrito era más fuerte, no me recuerdo, yo creo que yo le bajé el tono, porque quizás Panamá no está listo para estas cosas, ¿no? Acá, exacto. Pero sí, era mucho más fuerte la reacción que tenía el padre con ella. Yo quité, eso es borrador, ¿no? Y probablemente me encontraba personas, artistas o compañeras que estaban en el mundo de la escritura, y me decían, ay, no, déjalo, pero yo decía, no, ¿y qué va a decir la maestra de mi hija? ¿Me explico? Entonces sí vivimos en un país muy pequeño, en donde quizás todavía no nos atrevemos o no a hacer lo que puede hacer una mexicana, por ejemplo, que es un país ultra enorme, ¿no? Sí, yo aunado a ambas cosas, ¿no? A la parte de eso del ser conservador y a la parte de que sí me di cuenta, coincido en ambos puntos. Coincido por una parte, como dice Lisette, que me quedé en varios cuentos mexicanos, me quedé esperando la moraleja, esperando el mensaje, esperando el sentido. Y simplemente eran, por así decirlo, ráfagas de una realidad, extractos de una realidad en particular que quise retratar. Y en otro aspecto, coincido con ambas en el hecho de que, bueno, yo soy bastante conservadora en la manera en la que escribo, sí. Me siento muy responsable cuando escribo. Quizás, no sé si eso vaya ligado a veces al compromiso de uno como madre o qué sé yo, pero... Como panameña, ¿no? O como panameña, exacto, pero ahora no me siento tampoco incómoda haciéndolo. Me siento como más incómoda quizás escribiendo de una manera escueta que escribiendo de una manera... o sea, me gusta, digamos, tocar la parte de lo erótico de una manera un poquito más poética. Siento que se disfruta un poquito más, siento que se adquiere con más, digamos, se dice pues con más responsabilidad. O sea, yo siento, no sé, es mi percepción, que así como hay, digamos, también como una amalgama de escenarios, de estilos, quizás también en la literatura hay como esa amalgama, ¿no? De escritores, digamos, desenfadados, de escritores, que hay distintas vertientes, siento yo, quizás como
como un menú, ¿no? Como una carta, en donde uno encuentra un poquito de todo, encuentra un poquito de una línea y encuentra un poquito de otra línea. A mí me gustó mucho el cuento del palco, por ejemplo, y es un tema en donde quizás no aparece en ningún sentido eso, salvo que por ser tan pequeño el espacio, ¿verdad? Dice o sea, se habla de que quizás pues los mismos padres no tenían la privacidad de vida, pero quizás como un chispazo. A mí me gusta mucho. El palco es un cuento que está en la selección mexicana, que habla de una familia que termina viviendo en el palco de un teatro, haciendo su vida ahí, durmiendo, cocinando, todo. Sí, a mí me gusta mucho me gustó mucho ese cuento, me gusta mucho, como dice Carolina, me gusta mucho el cuento que trata, no el cuento, me gusta mucho la literatura que trata de explorar las miserias humanas, sobre todo la pobreza, ¿no? la escasez, las situaciones duras. Ahora, no es que no me guste tampoco, digamos, hay muchos temas también que en la mujer, que ustedes mencionaron un tema, el cuento de Sherezade, a veces siento también que la mujer, nosotras las mujeres, pues en el liberalismo encontramos, siento yo en ese liberalismo de ella, encontró otro tipo de esclavitud, quizás un tipo de esclavitud hasta más difícil, sí, para ella misma afrontar. Entonces sí siento que quizás en ese escenario, como decía usted, hay quizás una voz desenfadada de muchos años, pero también nos encontramos una voz conservadora de pocos años, como que entonces siento yo que más bien no es quizás evolución, sino más bien es una cuestión de estilo, podríamos decir, sí, de estilos. Y por otra parte, pues eso de que siento que todavía nosotros escribimos como con una moraleja, con un mensaje, tratando pues de encontrar eso, ¿no? Tratando de encontrar un mensaje. Yo quiero aclarar algo en relación con lo de la moraleja y el mensaje. Yo no siento, yo creo que sería fatal para reexpresarlo, ¿no? Yo creo que sería fatal un cuento o cualquier texto literario que tenga o termine en una moraleja o en un mensaje. Lo que quizás quieren decir es que en ciertos cuentos panameños hay una postura, digamos, frente a la consecuencia de ciertos eventos, ¿no? Que en lo mexicano no aparece. Es como si hubiera más, de hecho hay un par de cuentos históricos, ¿verdad? Entonces uno termina el cuento y dice, bueno, esto estuvo mal hecho. El cuento de Rosa María Britton habla del suicidio colectivo de los chinos cuando en la construcción del canal se les suprimió, ¿no? Antes de la provisión de opio, y eso produjo un suicidio de muchos de ellos. Y entonces uno lee la historia y asume una posición, ¿no? Dice, esto no está correcto, no es porque el cuento te lo diga, porque sería una falla que te lo dijera. Entonces no hay tal cosa en la selección panameña, pero sí hay una clara consecuencia en algunos de ellos, no porque yo lo haya buscado así, en relación con las cosas que ocurren. De algún modo el narrador asume una posición. En los cuentos mexicanos, ¿no? El último cuento, uno de Nadia Villafuerte, que me gusta mucho, que se llama La piscina, dos amantes se van a Cuba, esta muchacha tan actual, ¿no? Que es una muchacha que no siente nada, no siente dolor, no siente alegría, no siente nada, está como desconectada emocionalmente y tiene un accidente, una situación fuerte, y ella frente a eso, pues simplemente está ausente de sí. Esa es un poco la postura que yo creo que puede que haya en la generalidad de los cuentos mexicanos, a diferencia de los cuentos panameños, ¿no? Okay, yo quiero decir algo como eso. Yo estoy de acuerdo y no con Maribel en el sentido de que hay cosas que son cuestión de estilo, hay cosas que son cuestión de estilo, sin lugar a dudas. Uno escribe como uno siente que, pero también para mí hay cosas que son, que no por no decir generacionales, pero son cosas que van pasando. O sea, mientras más cuentos de gente más joven que yo, yo leo,
menos mensajes hay, menos posturas hay para mí en el cuento de lo que sea. O sea, yo tengo, hay un libro de una muchacha que se llama Diana Mayora que lo escribió cuando estaba en la escuela, ahora debe tener Diana 18. Es curioso, yo en estos días le comentaba con un cuento y dice, mira, aquí este cuento literalmente es esto pasó y ya. O sea, quizás hay un mensaje que cada uno arme del cuento, pero la escritora no te da ni una sola pista de qué piensa la escritora. Eso es para mí más común mientras más joven la persona que escribe. Quizás porque la literatura está cambiando, quizás porque antes, desde las fábulas donde te ponían la moraleja abajo para que no se te vaya la moraleja, no vaya a ser que no la entiendas, esa moraleja, esa que leías cuando eras chiquito. Entonces, quizás ese era más un estilo que es verdad que hay gente que todavía escribe así, quizás la gente que hace más crítica social. Esa gente que hace más crítica social o escribe de temas de actualidad, está escribiendo para dejar sentado su punto. No tiene sentido escribir de crítica social, no tiene sentido hablar de temas de actualidad si tú no dices cuál es tu posición, para qué estás hablando del tema. O sea, no es solo educar a la gente sobre algo que está en las noticias, es decir, tu impresión del tema. Pero si estás escribiendo de casi cualquier otra cosa, el escritor se sale, la opinión del escritor no importa y ya tú pon tu opinión al asunto. Quizás yo pienso que esos escritores más nuevos o esa nueva corriente, por llamarla así, plasma una situación, un momento, lo escribe, punto. Es como participa de esta situación, más que uy, qué mal o uy, qué bien, ¿no? Sin embargo, yo no sentí tal cosa, yo no sentí tal cosa como, o sea, yo no sentí encasillamientos generacionales, como te dije antes, y eso me llamó la atención en la selección panameña. No los hay. Esto en especial yo no lo siento. No los hay. No. Pareciera más un rasgo de un colectivo, como decía a Maribel, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí influye el estar, da la impresión de que México está como inserto en las corrientes teóricas, literarias, globales, de una manera más intensa que Panamá, y por eso se siente el tono pues irónico. Hay mucha ironía en los cuentos mexicanos, hay mucho desenfado en los cuentos mexicanos. El hecho de que buena parte de los cuentos, sí, porque uno puede pensar, bueno, Mónica Lavín se aproximó a lo erótico porque a ella le interesa lo erótico. A mí me interesa lo erótico, pero yo en Panamá no lo conseguí, o no lo conseguí suficientemente desarrollado en las voces de las mujeres como para que me sintiera llamada a tomar textos. Siento que también un rasgo muy particular, de una diferencia entre ambas selecciones, es que en México sí se problematiza en buena parte de los cuentos, o se trata de la problemática de la relación o de lo masculino y lo femenino. En Panamá no, en Panamá hay una variedad, como dice Maribel, y bueno, porque yo no quise, yo hubiera podido hacer una selección guiada, un poco buscando textos que problematizaran o que trataran de la problemática, pero no quise hacerlo. Yo quise escoger lo que realmente me impactara más para poder honrar, digamos, la compañía mexicana, para que fueran para mí los mejores cuentos que yo pudiera conseguir. Entonces no quise sesgarme dentro de ese universo a buscar miradas particularmente, digamos, femeninas en relación con la relación hombre-mujer, por ejemplo, ¿no? Pero sí siento que en la selección mexicana hay una prevalencia de esa problemática, y en la selección panameña no. En la selección panameña se habla, no solamente, hay cuentos como el de Ana Lucía que sí habla de esa problemática de la mujer que está cautiva de su hombre y de su pequeña comunidad, que es Pequeté, en este caso, metáfora de cualquier pueblo, cualquier comunidad.
pero hay buena parte de los cuentos, hay 2 cuentos que abordan temas históricos. El de Danae Brugiati aborda la toma de Constantinopla por parte de los turcos, el de Rosa María Britton, el asunto del suicidio colectivo de los chinos, el de Maribel es un cuento ambientado, es un cuento muy poético, ambientado en un cuento que no conduce a ninguna parte, es pura poesía, ¿no? Es bellísimo, es una imagen de una muchacha transitando por un río, es casi onírico, ¿no? El de Lisette habla del desarraigo, ¿no? Que se está viviendo en el mundo. Uno emigra, pues tiene que salir de su país por malas situaciones y cómo eso se aborda, y así hay una pluralidad de temas que no pueden encasillarse. La selección panameña es mucho más variada, no porque así me lo haya propuesto, sino porque así fue surgiendo. Diana, Lucía. Quisiera cerrar con el tema que me parece importante, con el tema del ser conservador, y dándole pensándolo. Yo escribo y me pasa, o sea, realizándolo yo escribo, vuelvo y te digo, pensando en qué va a decir este o el otro, me pasa. Y la maestra de tu hija, nunca lo había pensado. Ana claro. Lucía, yo acabo de pensar, la maestra bueno, mi hija, tengo que escribir todo antes que tenga hijos. La maestra, mi hija, mi papá, el tema de la iglesia, para mí, o sea, todos esos detallitos, ¿no? Ahora, si yo viviera en México o si viviera en Estados Unidos, yo escribiría las cosas más espeluznantes que ustedes se pueden imaginar. Escríbelas. Y a eso es lo que te... Escríbelas aquí. Yo tengo hijas. Entonces, y papá, entonces... escríbemelas y yo las publico bajo mi nombre. Eso sí, ahora mismo. De todas maneras, el escribir, yo pienso que la magia de escribir, o lo que ha sido para mí escribir, porque yo soy una bebé en esto, es que es tu oportunidad de escribir lo que te dé o sea, esta es la oportunidad de pensar y ser quien te dé la gana. O sea, aquí yo me disfrazo de quien me dé la gana. Yo puedo ser hombre, puedo ser mujer, puedo volar, puedo no volar, porque lo escribo y lo siento y lo vivo en el momento. Y probablemente algunas cosas que puedan ser mucho más fuertes o profundas o no conservadoras, quizás sí las escribo y tú sientes que haces el download de esa emoción, las escribes, pero como panameña probablemente así analizando, yo creo que uno va borrando al final. Me pasa a mí. Pero la literatura sufre mucho. Sí, de acuerdo, totalmente eso. de acuerdo. Tienes que escribir. Claro, totalmente de acuerdo. Pero es interesante, ¿no? Que es interesante que aún hoy en día las mujeres sintamos eso. Léete un ensayo pero de lo mismo, Virginia Panamá es un país pequeño, con pocos habitantes. Aquí tú conoces al vecino, conoces a la maestra, o sea, nos conocemos mucho, me explico. Tú tienes amigos en el interior, acá, no sé cuánto. Imagínate si tú tuvieras una abuela en el interior, por ponerte un ejemplo, una tía en el interior, es como que, ay, me explico. Entonces, hay quienes caemos en la trampa de vivir del que dirán y tenerle miedo, y hay quienes no les importa y siguen adelante, me explico, ¿no? Porque la gente pensará que eres tú. Yo tengo unos cuentos en mi segundo libro, yo no me acuerdo, uno de una muchacha como que tiene un affair con no sé, conoce a alguien y tiene como un one night stand, como dirían los gringos, y se acuesta con el muchacho y al día siguiente se para y se va. Y sin falta de que yo publique ese libro, cada vez que hay una reunión de más de 10 personas, se me acerca alguien y me pregunta, ¿y eso te pasa a ti? Así con ese tonito. Pero mira lo que tocas decir, como hacen one night stand, como hacen los gringos. Claro, ¿Me porque explico? no es una Porque idea para nosotros. No, pero son cosas que sí pasan, me explico. O sea, aquí hablando entre escritores y entre... Pero aquí lo tapamos todo y ellos Exacto. allá van, pasó y lo publicó en Facebook. ¿Qué? Ayer me acosté con alguien y bien, o sea, es una cosa más normal en otros países. En Barcelona era una cosa de todos los días. Y yo escribí, me veía y le juro que... Pero yo le digo a la gente, no, porque uno, también les digo, esa es mi frase de siempre. Si yo hubiera hecho todo lo que hicieron los personajes en mi libro, ese tremendo año que hubiera tenido, no hubiera podido estudiar. Exacto. Y la gente se ríe, pero no me cree. O sea, yo les veo en la cara que no me creen. Entonces, llegó un punto donde ya dije, no me importa que piensen lo que quieran, porque no los voy a convencer igual. Pero la gente siempre te pone en el papel. Llegó Danae. Aplaudan. Aplaudan. Bueno, la gente siempre te pone en el papel de tus personajes. Aunque el personaje sea hombre y tenga 70 años,
y especialmente más si el personaje es mujer y tiene 20 y tú pareciera que fueras tú. Claro, y para cerrar eso con puntos suspensivos, y es que a veces sí somos esos personajes. Claro, pero tú querrías que la gente pensara que o tú no eres ninguno, o que bueno, como en mi caso, si la gente piensa que tú eres todos, es lo mismo que pensar que tú no eres ninguno. O sea, porque tú en verdad no puedes ser todos. Y la idea es que en el caso de que te hayas escrito tú ahí, nadie lo sepa. Bueno, para cerrar ese punto hay un ensayo maravilloso, todavía actual, es increíble, de Virginia Woolf, que habla, se los voy a pasar, del el ángel, the angel of the house. Do you remember that? No, creo que se llama the angel of the house. Y habla de esa censura interna que tenemos las mujeres cuando nos aproximamos a la escritura y que hay que matar para ser las escritoras que estamos llamadas a ser. A los hombres les debe pasar de maneras distintas, de pronto no lo confiesan, pero para uno es Y un hombre importante. preocupándose como se preocupa Ana Lucía por la maestra. No de te su creas, sí pueden preocuparse por otras cosas, de pronto no es por la aproximación a ciertos temas, sino a otros temas, quién sabe. En Panamá, la mujer panameña, bueno, algunas, o sea, yo todavía, aunque tenga muchas ganas de decir una palabra sucia, una vez se la aguanta, ¿me explico? Imagínate un libro que queda plasmado, entonces claro que uno lo evalúa, ¿me explico? ¿No? Y Sí. también tiene que ver tu casa, etcétera, tus papás y todo ese tipo de cosas, tu crianza, ¿no? Es una realidad. Bueno, bienvenida Danae. Ya te voy a dar el micrófono. Tú trajiste algo para leer. Lo que estábamos haciendo era, pues conversando, yo las introduje a ellas. Danae tiene un cuento incluido en la antología. Hablé de ti como... Ana es la más joven de todas nosotras. Sí, sin duda. No se dejen llevar por las apariencias para nada. Danae tiene un amplísimo currículum que no voy a leer. Solo voy a decir que es de David, que obtuvo una licenciatura en inglés en la Universidad de Panamá, tiene maestrías varias en Barcelona y en Grecia, ¿verdad? Es traductora y actualmente trabaja como profesora. Ha trabajado como profesora en varios países y ha hecho muchísimas cosas y las que le falta por hacer, porque Danae nunca deja de sorprenderlo a uno. Tiene un libro de cuentos publicado, que le publicamos nosotros en Foro Taller Sagitario Ediciones, nos sentimos orgullosos de ello, Pretextos para contarte. Danae, lo que estábamos haciendo era, bueno, conversando en torno al libro, la verdad, de una manera bien espontánea. Entonces no sé si tú quieras... ¿Qué tan largo es eso que tienes ahí? Porque tenemos poco tiempo, empezamos muy tarde. ¿O quieres comentar? Te hemos estado hablando un poco sobre las diferencias, para que te pongas y nos converses las diferencias en general entre la selección panameña y la selección de cuentos mexicana y bueno, cómo trata cada una de esas mujeres, de esas voces, el problema de pareja o el problema hombre-mujer y cómo se decía que la panameña parece ser como más variada en sus registros que la mexicana, que parece muy osada en sus textos. Te dejo la palabra entonces para que compartas tu opinión con nosotros. Buenas tardes, y realmente tarde. No tengo una excusa, nunca hay excusa por llegar tarde. No es mi costumbre, perdónenme, hoy no hubo negociación. Generalmente negocio las otras actividades para poder llegar temprano. Bien, estoy segura que esta discusión fue muy rica y muy esclarecedora para disfrutar mucho más el libro. En realidad es una obra que te quita la respiración, porque en esa obra hay una gran variedad de letras, mujeres escribiendo, se imaginan la riqueza, sí, la riqueza de esas hormonas haciendo funcionar esos cerebros femeninos, que son de por sí muy especiales. Y este libro es muy importante además por varias razones. Es decir, yo en realidad más que todo quiero referirme al libro en sí, el conjunto. Es un libro que enriquece, que fortalece la actividad académica y
de investigación que propicia, incentiva y motiva la producción literaria, la escritura y la crítica, tanto para nosotros que estamos en esta generación de creadoras como las que vienen después, porque realmente es un texto de estudio también. Esto además despierta inquietud en nuevos escritores, ya que hay cuentos que tanto de México como de Panamá tienen escrituras asociativas, libres, y hay otras más estructuradas que constituyen casi ensayos. En relación a los temas, estas 30 mujeres mutan de la irreverencia a la indolencia, de la incredulidad a la iconoclastia. Hay otras que en un moderno proceso de deconstrucción de conceptos previos en diversos temas sociales, en gran variedad, que va desde lo político a lo erótico, al igual que textos que muy en lo literario crean mundos extraños que son reales. Hay extremos juegos de imaginación y asociación que ponen a prueba el lenguaje mismo. Una cosa muy importante con la salida a la luz de este libro es que nos leemos un poco más, algo que falta en todo el istmo centroamericano, en sus extremos, en este caso México y Panamá. No nos conocemos mucho y este libro es un gran paso hacia eso, hacia que nos conozcamos más. Antes de que surgieran muchos conflictos políticos en el área, quizá había una mayor relación, porque históricamente ha habido relación tanto con México como otros países del área centroamericana, pero quizá se interrumpieron y deterioró esta relación tanto en el área literaria como en otras, porque los literatos, los hombres de letras o los hombres de artes y mujeres en general son enemigos número uno de los gobiernos extremistas, y de eso ha estado plagada la región. Otro aspecto que se evidencia con la presentación de escenarios y provocaciones es la necesidad de una profesionalización más profunda en la industria editorial, en la publicidad y en la distribución. La progresiva formalización del libro y sus condiciones de producción, que el libro, igual que cualquier otro producto humano, hablan de lo que somos y lo que deseamos ser. Escribir en Centroamérica es preguntarse cómo nos vemos como región y cómo se forman imágenes de la región entre sus habitantes, dijo recientemente Sergio Ramírez, debido a su participación en el Festival del Libro en ¿dónde? En Múnich, creo, en Alemania, en Frankfurt. Y parece que Panamá y México tomaron una buena punta de lanza en este aspecto, en este sentido. Refiriéndome ya a lo que me imaginé que se había comentado, que era el cuarto propio, el cual ya el profesor Enrique Jaramillo Levy y Carolina Fonseca, a quienes debo la edición de mi primer libro, único hasta ahora, hay otros en preparación, con relación al cuarto propio de las mujeres, que anteriormente escribieron y que ha sido mencionado en ese prólogo de ese libro. Y luego de ello lo he oído mencionar muy a menudo a Virginia Woolf y su cuarto propio. Hoy la mujer sale de ese cuarto que siempre ha querido imponerle la sociedad. El cuarto aquel lo había creado ella. Y busca en otros ambientes mucho más amplios sus formas de expresión. Elige con su forma muy particular, sus colores,
su vestimenta, sus cosméticos, como una bandera y sale a conquistar espacio y dimensiones. Una mujer que se desnuda y no teme hablar de sus cosas desde la perspectiva del ser humano especial que es. No es mejor ni superior, es sencillamente distinto. Las hormonas son distintas, ¿no? En algunos aspectos, como en el erotismo, las mujeres escritoras se han liberado y ya no son el objeto, sino el sujeto. Y prueba de ello está en muchos de los cuentos, tanto de un lado como del otro. De esta experiencia erótica, sin alardes y con naturalidad. Y al igual que habla de su cuerpo, habla también del cuerpo del hombre, desde el amor y el deseo, desde su protagonismo, y no buscan reflejar una época, sino un modelo ético y estético para sí mismos. Me estoy tomando mucho tiempo, ya estoy terminando. 2 minutos, sí. En estos cuentos, ya ahora sí refiriéndome más concretamente a los cuentos, nos encontramos con sorpresas a mano armada, al libro abierto, que te estallan en las manos. Es un libro que por esa imposición tan variada que nos hace de tantas buenas escritoras juntas, requiere que nos alejemos tanto, y después de cerrarlo, al terminar de leerlo, hay que pensar en él un tiempo, hay que digerirlo, saborearlo y dejar que nos llene con sus efluvios y sensaciones. Pero no estoy de acuerdo que un intento que parece más bien masculino de calificar la literatura como femenina o masculina o de hombres y mujeres. Somos escritores, porque los poetas se dicen poetas hombres o mujeres, así que nosotros escritoras. Pero eso sí, son mujeres valientes, como dijera Georgia O'Keeffe. En las artes se requiere valor para crear tu propio mundo. Han logrado un libro que nos acerca a las realidades culturales de México y Panamá y descubrimos que no son diferentes. Un libro creado en colaboración por escritoras que aplican el principio aristotélico de pensar como sabias, pero que se expresan como la gente sencilla, por lo que logran hacerse entender de uno y otro lado. Gracias. No, está bien, Danae, yo creo que cerraste muy bien todo. Yo para cerrar, porque empezamos tarde y tienen otro evento después y nos quedan unos, pues, ¿sí? 15 minutos. Yo quisiera saber, ya apartándonos un poquito del libro, en la medida en que de algún modo se ha dicho que las mujeres somos herederas, las escritoras, de otras escritoras que nos anteceden, ¿de quiénes se sienten herederas cada una de ustedes? Bueno, a mí me gustó mucho cómo concluyó usted, porque a pesar de que la antología es de mujeres, siento que es una antología más. O sea, a mí no me gusta que cuando me lean, o sea, la gente sepa quién habla. O sea, a veces hay la intencionalidad cuando uno escribe en primera persona y el que lee se percata pues de que quien escribe quien narra, ¿verdad? Es una mujer. Pero en ocasiones, ¿verdad? Yo a veces siento, es más, a veces siento, como decíamos, y vuelvo al tema, a veces siento un poquito como de machismo en el sentido de discriminar las letras de las mujeres. Es decir, claro, vamos avanzando, ¿verdad? La mujer va buscando su espacio, pero confieso inclusive que las veces que he concursado hasta me veo o me siento obligada a usar seudónimos masculinos por el hecho de que siento que todavía existe como un poquito de, como decíamos nosotros, si lo dice un hombre, no es, o sea, si lo dice un hombre es normal, si lo dice una mujer no necesariamente es normal. O sea, nuestra literatura, siento que nuestra voz es la misma, es una voz de escritor y punto, pero a veces la percepción no es esa, a veces la percepción es de que quien escribe es una mujer.
pero sí siento que nuestra voz es normal, es una voz de escritor, no es una voz femenina, no es una voz masculina, es una voz más. Sin embargo, pues sí siento a veces eso, siento a veces pues que tienen un poquito más de, no sé, de libertades. Entonces, pero sí o sea, cuando escribo me gusta eso, o sea, que no se sepa, que es decir, que no se sepa, que no se sienta, que no se perciba. Quien escribe es un escritor y punto. Y la antología pues es una antología, es una antología de mujeres, ¿verdad? De mujeres, pero es una antología de escritores, por así decirlo, de escritores en todo el sentido de la palabra. Y me siento heredera no solamente de escritoras, sino también de escritores, ¿sí? De escritores, de ambos. Y sí puedo decir pues que yo me inicié en literatura leyendo literatura panameña. Me inicié leyendo literatura panameña, ¿verdad? Y bueno, posteriormente leyendo ya autores extranjeros, pero mi herencia es nacional y mixta, diría yo. Para responder lo de quién somos herederas, obviamente también podemos decir, hemos leído cuentos, libros de hombres, de mujeres y pues uno se influencia a todo, unos nos gustan, otros no, y nos identificamos con diferentes estilos. Y con lo siguiente que voy a decir, obviamente no me comparo en nada, porque esto es una hormiga al lado de un elefante, por decirlo en cuanto a tamaño, pero yo agradezco a Consuelo Tomás, solo porque hace unos años atrás, sin querer, agarré un libro tuyo porque ¿cómo se llama? La carátula era espectacular, lo de los cuentos de reinas creo que se llamaba, ¿verdad? O Panamá Quererte se llamaba. Me pareció tan panameño y tan divino y yo quería todo lo que salía en la portada que lo leí. Y cuando lo leí dije, ¿y yo por qué no puedo escribir así? No es porque yo sepa escribir, porque yo realmente, en ese entonces sobre todo no había escrito ni siquiera una oración, seriamente, ¿no? A raíz de eso un amigo artista me dijo, escribe, no importa, y empecé a tomar cursos y eso, ¿no? Entonces, pero cuando leí Consuelo dije, yo quiero ser como ella, yo quiero poder decir estas cosas, me parecía tan divertido lo que escribía, tan profundo al mismo tiempo, y me parecía que plasmabas tanto la realidad panameña, de forma triste, de forma jocosa, ¿me entiendes? De cualquier punto que se vea, que yo dije, ¿y yo por qué no? Entonces, podría decir que gracias a ti, pues, o heredera tuya, entonces, ojalá heredera algo tuyo, mejor dicho, ¿no? Pero por ahí va la inspiración, ¿no? Y me parece una pregunta tan profunda que no sé cómo contestártelo, porque yo creo que ya contestaron muy bien ellas que uno tiene influencias de todo, de escritores y escritoras. Yo comencé yo no comencé con lo panameño, yo al contrario, yo creo que cuando yo llegué al diploma en creación literaria, si yo había leído un libro de un escritor panameño, porque en la escuela me lo habían mandado, era mucho. Y yo llegué al diploma en creación literaria, creo que tenía 16 o 17 años y no había leído nada. En la escuela te mandaban libros afuera también. No, sí, a mí lo único que me mandaron en la escuela de escritor panameño fue Lombardía en Identidad del Sol, que es el mejor libro que he leído en mi vida, pero dejemos Lombardía en Identidad del Sol. Y en ese momento que comencé a leer, yo siempre he hecho este cuento cada vez que, y no está Ariel Barría aquí, pero Ariel Barría me dio una lista de escritores panameños que yo tenía que leer y no he terminado su lista maravillosa. De 100 libros, voy como por 60, algún día la terminaré y se la devolveré a Ariel toda rayada y que ya lo logré. Pero en eso yo fui descubriendo un poquito lo que dice Ana Lucía, tú abres un libro de una escritora o un escritor que no tienes idea, aquí para mí dices, mira, pero qué bien escriben los panameños, y yo no lo pensaba, yo no lo sabía, nadie me lo dijo. Entonces eso es la primera sorpresa en eso. Y hay tantos atrás que yo quiero decir algo que va a sonar medio cursi, pero mi inspiración, o lo que yo quiero ser, o lo que me quiero parecer es a la gente de ahora, es a la gente que está escribiendo. A mí me gusta coger, o sea, yo admiro tanto a ciertos escritores de mi misma generación. Yo leo los cuentos, yo leo una frase de Ana Lucía y digo, ¿cómo le puedo robar ese pedacito de inspiración? Silvia, que está por allá, tiene unas partes mágicas y yo leo el cuento y digo, ¿yo cómo puedo hacer que mi personaje sea eso? Isabel Burgos, que no está aquí, que quiero no solo su cabello, pero quiero su cabello también, ¿sí? Su cabello sobre todo. Su cabello sobre todo, pero quizás en el cabello vienen enredadas las ideas, ¿no sabes? ¿No? Pero cuando uno lee Isabel, a mí me pasa que la leo y digo, qué raro, porque no se me ocurrió primero que este cuento. No, ¿y por qué lo puede escribir tan fácil? Isabel y en Isabel, o sea, que escriben tan fácil y pareciera que estuvieran escribiendo como se paran a hacer teatro.
Entonces yo creo que uno tiene que coger inspiración de los que venían, de los viejos de la ley, de lo que está alrededor, quizás para hacerse uno mejor en lo que uno es. Sí, ajá, tú Danay. Faltas tú por responder. Aclarar un poco que tenemos padres y tenemos madres. Yo no creo tampoco en la escritura de mujeres como algo que la menoscabe de ningún modo. Yo me siento escritora, no me siento... no, pero creo que sigue siendo interesante y no debemos temerle a vernos un poco, digamos, la mujer... yo no sé si es un interés particular mío, pero la mujer ha sufrido muchos cambios, la mujer está en una búsqueda interna importante y uno lo ve fácilmente. Hasta hace poco había concursos para mujeres. Estuve leyendo el otro día en Venezuela, a principios, mediados del siglo, los concursos literarios, había concursos para mujeres y concursos para el resto. Entonces, sin embargo, todavía somos una minoría, estamos contando al margen de la gran historia, y eso es una verdad. Y admitirlo, yo creo que no nos tiene por qué molestar, es a partir de ahí que podemos seguir pues buscando un espacio en esta sociedad. Y yo creo que todo va muy bien encaminado, pero yo no tengo ningún problema en sentirme todavía parte de esa minoría con respecto a, uno lo ve pues todavía hasta no, aquí se está escribiendo y se está escribiendo cuentos, y entiendo que hay muchas mujeres, Enrique habla de hasta un 40% de mujeres escritoras, pero en relación a lo que se publica y a los premios importantes y a los nombres que están resaltando y a quién está escribiendo la historia y a de qué manera se está viendo el mundo, todavía lo estamos mirando desde un punto de vista patriarcal y punto. Esa herencia no es fácil de sacudirla o de... Entonces por eso es que a mí me interesa, y en ese sentido es que digo, yo también leo hombres y mujeres, pero hay mujeres que lo marcan a uno en esa mirada, ¿no? Yo quisiera saber qué piensa Dana. En ese sentido fue que pregunté. Definitivamente hay muchas mujeres que influyen en nuestras vidas, empezando por las abuelas y las mamás. En mi caso sí tuve la suerte de tener escuelas, un currículum que incluía obras de autores panameños, y muchos. Y por eso también perdón, la pregunta es como si un poco como ¿qué fue lo que te nutrió? ¿Has comido toda la vida que te mantiene también, por ejemplo, ¿no? Si me lo preguntan a mí. No puedo decir que los mangos que recogía allá debajo de los árboles cuando correteaba buscando guayabas o qué sé yo. Es un poco difícil, pero sí hay cosas puntuales, por ejemplo en la literatura panameña. No quiero decir que ella es decir, quizás somos una persona que es más o menos, quizá un poquito más joven que yo, pero cuando escuché de ella, yo dije, yo quiero ser, lo único que, como dice Lisette, pero me demoré un poco, como dice Ana Lucía, me demoré un poco, pero nunca lo olvidé. Moravia Ochoa, cuando ella se gana un premio antes de terminar su escuela secundaria, y nosotros lo escuchamos allá en David, porque nos llegaba la noticia por la radio y todo eso, y ella está aquí, y yo pido para ella siempre el cariño, el reconocimiento. Y ella impactó a muchos jóvenes, porque nosotros como no teníamos televisión, sí nos reuníamos a discutir o con los profesores, ese fenómeno, y eso nunca se me olvidó, hasta que tuve la suerte de conocerla un poquito más tarde. También el reconocimiento a todos estos autores que se encuentran aquí, que sí han dejado un poquito del humo de su pipa en lo que escribimos, en lo que escribo yo. Porque aunque, por ejemplo, ahora estoy leyendo a Dimitris, su libro, yo me hice la misma pregunta, ¿de dónde se inspiró? ¿Dónde fue sacando todo esto? Porque el título te dice de una muchacha que conoció el día que mataron a Kennedy, te imaginas una historia de amor y todo, pero tiene
tantas cosas ese libro. Todavía lo estoy leyendo, Dimitri, no he terminado. Es que no puedo decirles cómo termina, ¿no? Para sorpresa. Muy bien. Es decir, ¿de quién soy heredera? Mamma mía. Ojalá yo deje un poquito en los que me sigan. Porque he bebido de tantas fuentes. Es decir, y todo lo que leamos, todo lo que... Y porque lo malo también, aprendemos a decir, bueno, esto no está bien. Yo lo habría hecho de otra manera. O consulto, o converso con otros. Y eso también nos alimenta. Muchas gracias. Bueno, yo creo que para cumplir con Juan, ya con esto damos por cerrado el acto. El libro está allá afuera, si alguno no lo tiene, cómprelo, porque de verdad es una muy buena muestra. Y muchas gracias por haber venido y habernos acompañado, y gracias a ustedes por conversar conmigo. Un abrazo. Gracias, Juan, gracias por grabarnos y por ser tolerante con el tiempo.